Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Te fuiste de puente y no tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, integrante de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy, sábado 7 de febrero, te cuento las noticias más importantes de la semana. Arrancamos con una red de factureras que nació en Tabasco y terminó con contratos millonarios a nivel federal. Luego, veremos cómo populismos de izquierda y de derecha coinciden en concentrar el poder y debilitar la democracia. También platicaremos de millones de libros de texto enviados a Cuba y de envíos opacos de petróleo que cuestan miles de millones a los mexicanos. Revisaremos la impunidad en el Servicio Exterior Mexicano y cerraremos con un avance clave: el tabulador salarial 2026 para las personas trabajadoras del hogar. Un paso real para dignificar el trabajo del hogar. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos. Hoy arrancamos este brunch con un platillo que parece elaborado y novedoso, pero cuya preparación nos suena ya conocida. Factureras, domicilios fantasma y prestanombres. Una red que comenzó a cocinarse en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y que no se quedó en el ámbito local, sino se extendió a por lo menos 6 estados y alcanzó incluso dependencias federales como Segalmex. Los documentos oficiales muestran una receta repetida y que ya conocemos. Empresas que simulan competir entre sí, usan las mismas notarías, los mismos representantes legales, los mismos domicilios y al final los contratos siempre llegan a la misma mesa. Uno de los ingredientes más amargos de esta historia es que en los registros aparecen choferes, oficinistas, trabajadores que apenas alcanzan para llevar el pan a casa, figurando como accionistas de empresas millonarias y que el propio SAT ya identificó como factureras. Para hablarnos de este entramado y de cómo operó y por qué estas prácticas siguen funcionando como bufet de recursos públicos, nos acompaña Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La barredora se pintó de color guinda. Durante los últimos 4 meses, en la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, analizamos más de 4,100 documentos. Esa cantidad enorme de archivos nos permitió revelar una lista de al menos 20 factureras con domicilios fantasma y prestanombres que fueron utilizadas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de contratos públicos en una red que surgió en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Esta barredora guinda no solo operó en Tabasco, también se vio beneficiada con contratos públicos en estados como Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, así como en dependencias federales con presencia destacada en Conagua y Segalmex, en la que justamente ocurrió el mayor caso de corrupción durante el sexenio de López Obrador. A través de esta red se movieron más de 2,360 millones de pesos en contratos públicos, y todas están ligadas a 2 personajes muy cercanos a Adán Augusto. Los documentos oficiales que revisamos nos permiten saber que en algunos de los casos, las personas utilizadas para esta trama son empleados e inmuebles propiedad de la familia Bermúdez Requena. Además, algunas compañías beneficiadas han tenido como socio administrador o apoderado a Alejandro Márquez Rodríguez, un empresario tabasqueño a quien apodan El Ganso, que es amigo muy cercano de Adán Augusto López y que incluso lo acompañó en su gira como precandidato de Morena a la presidencia de la República en 2024. Para ponerles algunos ejemplos de los vínculos, el piso 15 de la torre más grande empresarial en Tabasco está escriturado a nombre de Corporación Inmobiliaria Villahermosa, una empresa en la que justamente Adán Augusto López es copropietario. Justo en ese mismo piso está el domicilio fiscal de la empresa Mar y Mel del Sureste, empresa que tiene como accionista y administradora única a una mujer que se gana la vida vendiendo productos nutricionales. 2 de las empresas de la red, llamadas Comercio y Construcción de Tabasco y Construagregados Hoppelchen, ya fueron declaradas oficialmente como fantasmas por el SAT y por ellas se movieron más de 156 millones de pesos. Otra empresa llamada Grupo Comercial e Industrial Tenda declaró tener su domicilio en la calle Árboles 101 Interior 12, que corresponde a un inmueble ubicado en Plaza Cascadas, un centro comercial propiedad de Grupo Jarras, empresa que pertenece a la familia de Humberto Bermúdez Requena, quien es el hermano de Hernán, a quien Adán Augusto nombró secretario de Seguridad durante su gobernatura y que actualmente permanece preso acusado de encabezar la organización criminal de La Barredora.
Justamente en ese mismo domicilio de Árboles 101 fue inscrita la dirección fiscal de Quibidú, una empresa creada por Alejandro Márquez Rodríguez, el otro amigo de Adán Augusto, y que también fue beneficiada con contratos millonarios en su gobierno. La red es extensa, los vínculos son demasiados y puedes consultarlos a detalle en nuestro portal de contralacorrupción.mx. Gracias, Vale. Lo que escuchamos confirma algo que ya nos sorprende, pero sigue indignando. Cuando las reglas se doblan, siempre hay quien se sirve doble. Ahora pasamos a un tema donde el menú político se vende como ideológico, pero en el fondo sabe muy parecido, sin importar el color del mantel. Hablamos de los populismos de izquierda y de derecha en América Latina, donde cada vez hay menos diferencias reales. Cambian los discursos, cambian los eslogan, pero cuando llegan al poder coinciden en lo mismo: aferrarse a la silla, concentrar el poder y erosionar la democracia. Para comprender las razones detrás de la fragilidad de numerosas democracias, está con nosotros María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Las categorías de izquierda y de derecha en la política parecen contar cada vez menos y ayudan muy poco a entender la política. Entre los populismos de izquierda y de derecha en el continente americano hay cada vez menos diferencias en las propuestas y en la forma en que ejercen el poder. Si acaso hay matices. Nunca ha sido cierto que la izquierda es democrática y la derecha es autoritaria. Lo único cierto es que, al menos en América Latina, cuando cualquiera de los dos polos llegan al poder, quieren aferrarse a él, concentrar el poder hasta el límite y relegar la democracia o al menos desvirtuarla hasta su desconocimiento. Hay países que se reconocen o autodenominan de izquierda como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil o Uruguay. Otros adoptan la denominación de derecha, Chile a partir de las elecciones del año pasado, Honduras y Costa Rica que acaban de tener elecciones, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador. El péndulo político ciertamente se inclina más a los populismos de derecha, pero las políticas se parecen cada vez más. La pregunta es si hay diferencias sustanciales entre estos países y la respuesta, al menos respecto a la democracia, es que no se diferencian. La Cuba de Díaz-Canel encarcela sin juicio a delincuentes y opositores y se llama de izquierda. Bukele, de derecha, hace exactamente lo mismo en El Salvador. Venezuela y Nicaragua arremeten desde hace años contra la libertad de prensa y las organizaciones de la sociedad civil. Trump, en Estados Unidos, también lo intenta. Las políticas antiinmigrantes son muy parecidas en las pretendidas izquierdas y en las derechas. ¿En dónde se sitúa México en este contexto? El gobierno de México se autoproclama de izquierda, pero sus credenciales democráticas van a la baja, no solo en materia de sus leyes electorales, sino en todo lo que implica el valor democrático: pluralismo, seguridad jurídica, derechos fundamentales, libertad de expresión, Estado de Derecho, separación de poderes, transparencia o rendición de cuentas. Si queremos mantener estas categorías de izquierda y de derecha o de populismo de izquierda y de derecha, está bien, mantengámoslas, pero lo primero que tendríamos que hacer es pasarlas por el tamiz de la democracia. La conclusión es ineludible. México, como muchos de los regímenes que hemos dado en llamar de izquierda, están cada vez más lejos de ser regímenes democráticos. Tenemos en ciernes una reforma electoral. La presidenta ha dicho que se presentará en este mismo mes. Aunque no conocemos el contenido preciso de la misma, todas las señales dadas por el propio gobierno y el partido apuntan a una reforma regresiva cuyo principal, cuando no único propósito, es que Morena aumente sus posibilidades de quedarse en el poder y gobernar sin ningún contrapeso. ¿Izquierda o derecha? Me pregunto. Muchas gracias, María Amparo. Lo que nos queda claro es que sin democracia, no importa cómo se llame el platillo, siempre termina en indigestión institucional. Y hablando de decisiones que se toman desde el poder y se pagan con recursos públicos, pasamos ahora a un tema que cruza fronteras y también presupuestos. Mientras en México hay carencias en aulas, materiales y programas educativos, el gobierno federal ha financiado la impresión de millones de libros de texto para Cuba, más de 7 millones de ejemplares con un costo superior a 189 millones de pesos, en un contrato donde deliberadamente se ocultó el destino final de los materiales. Estos libros se suman a los casi 15 millones impresos en la administración pasada. En total, más de 576 millones de pesos del erario mexicano destinados al sistema educativo cubano. Y aquí va otro ingrediente interesante.
Expertos advierten que los contenidos tienen una fuerte carga ideológica y que el gasto supera incluso presupuestos completos de políticas anticorrupción en México. Para explicarnos qué se imprimió, cómo se ocultó y por qué este tema importa tanto, está con nosotros Verónica Ayala, periodista de nuestra organización. El gobierno de Claudia Sheinbaum siguió con la tradición de patrocinar los libros de texto para los estudiantes cubanos, como su antecesor Andrés Manuel López Obrador, y acordó la impresión de 7.1 millones de nuevos textos para el sistema educativo en Cuba. Esta información se desprende de un nuevo contrato suscrito en agosto pasado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, que es un organismo descentralizado de la SEP que hoy encabeza el exdirigente morenista Mario Delgado, con impresora y encuadernadora Progreso y EPSA para imprimir estos nuevos materiales con un costo de más de 189.3 millones de pesos. Estos 7.1 millones de libros de texto, de los cuales ya se enviaron a finales de noviembre pasado el 58%, se suman a los casi 15 millones de libros que financió y envió a la isla en 2023 y 2024 el expresidente López Obrador, con un gasto de 387.4 millones de pesos, como revelamos en MSCI en junio de 2025. A diferencia de los contratos firmados en la anterior gestión para imprimir los materiales educativos cubanos, en este nuevo convenio suscrito en agosto de 2025, en la administración de Sheinbaum, se oculta que los libros de texto serían destinados a los estudiantes en Cuba. Esto se corroboró por parte de MSCI por el nombre del Programa de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, que es el Plan de Actualización Educativa en Cuba, al que sí hacen referencia en el contrato, así como a través de las claves subsecuentes que emplean para identificar los títulos de los ejemplares a imprimir y mediante los propios envíos posteriores. De los 7.1 millones de libros de texto cubanos, cuya impresión se acordó en este último y hasta ahora desconocido contrato, el gobierno mexicano ha entregado ya 4.1 millones de ejemplares a través de 2 cargamentos enviados vía marítima a finales de noviembre, de acuerdo con información consultada en plataformas de comercio exterior. Y al igual que los materiales para los estudiantes cubanos patrocinados por la anterior administración, estos nuevos libros también fueron enviados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que actualmente encabeza Juan Ramón de la Fuente. Aunque se desconoce si estos nuevos materiales ya fueron distribuidos a la isla, el contenido de los libros de texto cubanos impresos y financiados por el gobierno mexicano ha sido cuestionado por expertos del Observatorio de Libertad Académica por tener una mayor carga ideológica y de adoctrinamiento contra Estados Unidos. En total, los gobiernos de la 4T han gastado más de 576.8 millones de pesos en imprimir cerca de 22 millones de libros de texto del sistema educativo cubano, de los cuales a la fecha se han enviado 19 millones de ejemplares y faltan 3 millones por mandarse. Gracias, Vero. Nos queda claro que no solo se exportan libros, también se exportan prioridades y no siempre coinciden con las necesidades internas. Y si de envíos opacos hablamos, hay otro producto estrella en esta relación bilateral que merece su propio plato. Desde hace más de un año, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hemos documentado la dimensión real de los envíos de combustible a Cuba, una política costosa y opaca, sostenida con recursos públicos, que solo empezó a frenar cuando la presión de Estados Unidos fue directa. Para ayudarnos a entender este rompecabezas energético y el alcance real de estos apoyos, nos acompaña Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de MSCI. Desde hace un año, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hemos documentado el alcance real de los envíos de petróleo y combustible a Cuba. Nuestras investigaciones permiten reconstruir una política opaca, costosa y sostenida con recursos públicos, que solo comenzó a frenarse cuando la presión de Estados Unidos se volvió directa y explícita. Las cifras recopiladas por MSCI muestran que los apoyos del gobierno de México a la isla alcanzan alrededor de $4,000 millones en envíos de combustible. Se trata de petróleo crudo y derivados que, en su mayoría, fueron subsidiados y canalizados a través de Pemex y su filial Gasolinas Bienestar, una empresa que reportó pérdidas y acumuló deuda mientras operaba como intermediaria de estas exportaciones. La cobertura inició en febrero de 2025, cuando MSCI reveló que Pemex había enviado más de 10 millones de barriles de petróleo y derivados a Cuba con subsidios implícitos. Meses después, en agosto, la organización documentó un incremento abrupto. Tan solo entre mayo y junio, se exportaron hidrocarburos por más de $850 millones, un monto comparable
a lo enviado durante todo el periodo 2023-2024 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La tendencia se acentuó en el segundo cuatrimestre de 2025. En octubre, MSCI dio a conocer que el valor de las exportaciones de crudo y derivados superó los $3,000 millones, con un dato especialmente grave. Para los traslados, se utilizó incluso el buque Sandino, sancionado por Estados Unidos, lo que expuso a Pemex y al Estado mexicano a riesgos legales y financieros internacionales. El contraste entre lo que se enviaba y lo que se informaba es uno de los puntos más delicados. El 15 de enero de 2026, MSCI hizo público que Pemex solo reportó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos alrededor del 13% de los envíos de hidrocarburos a Cuba realizados en 2025. Pemex presentó a los inversionistas cifras alteradas e incompletas o mintió deliberadamente. A pesar de ello, el pasado 4 de febrero, en conferencia matutina y en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pemex sostuvo su mentira y afirmó que los envíos a Cuba durante 2025 ascendieron apenas a $496 millones. MSCI ha obtenido documentos que desmienten esta versión. Los envíos reales fueron entre 4 y 6 veces mayores. Tan solo entre mayo y diciembre de ese año se despacharon 17.250.000 barriles de petróleo y además de 245 millones de litros de diésel, turbocina y gasolinas. Los crecientes envíos encendieron alertas en Estados Unidos, donde congresistas acusaron al gobierno mexicano de financiar a la dictadura cubana. Pese a ello, en diciembre de 2025, Pemex envió un regalo navideño a La Habana con un buque cargado con 14 millones de litros de petrolíferos. Los reclamos subieron entonces de tono en Washington y el 30 de enero de 2026 el presidente Donald Trump puso un ultimátum. Si México seguía enviando petróleo a Cuba, se impondrían aranceles extraordinarios. Eso provocó que se frenaran de golpe los embarques. Durante más de un año, el gobierno mexicano sostuvo envíos millonarios de petróleo y combustibles a Cuba, con subsidios, pérdidas para Pemex y una comunicación incompleta hacia inversionistas y ciudadanos. La reducción no obedeció a una decisión de transparencia ni a una rendición de cuentas interna, sino a la presión directa de Estados Unidos y a la amenaza de sanciones comerciales. En este contexto, la labor de MSCI resulta clave. Sin sus investigaciones, los montos reales, los volúmenes enviados, el uso de buques sancionados y la diferencia entre lo declarado y lo oculto seguirían fuera del debate público. Los datos duros permiten entender que el problema no es solo el envío de petróleo, sino la falta de información clara y verificable sobre cómo y por qué se tomaron esas decisiones y quién asumió los costos. Lamentablemente, la opacidad no se limita al petróleo. El gobierno mexicano también ha pagado a Cuba al menos $400 millones mediante la impresión de millones de libros de texto, la contratación de cientos de médicos y la compra de medicinas que nunca se distribuyeron. Son recursos públicos que permanecen en la oscuridad y que urge esclarecer. Gracias, Raúl. Aquí el café ya está bien cargado y el sabor que deja es claro. Cuando la información se diluye, la rendición de cuentas también. Y de relaciones exteriores pasamos justamente al interior del Servicio Exterior Mexicano. De casi 900 investigaciones en 12 años, solo 36 desembocaron en sanciones. Los casos van desde pagos indebidos, uso personal de recursos públicos, trato preferencial y decenas de denuncias por acoso laboral y sexual, que en su enorme mayoría quedaron sin castigo. Para hablar de esta investigación publicada en El Universal, nos acompañan las periodistas Zoraida Gallegos y Alejandra Krail. Escuchamos primero a Zoraida. En esta investigación que publicamos en El Universal, nos dimos a la tarea de investigar las denuncias que había contra miembros del Servicio Exterior y encontramos que en 12 años se iniciaron 896 investigaciones, pero solo hubo 36 sanciones. Entre las irregularidades más frecuentes que logramos documentar, había pagos indebidos con dinero a cargo de la representación diplomática, uso personal de vehículos oficiales. Encontramos también casos
donde se le daba un trato preferencial a los familiares o amigos del personal diplomático cuando iban a tramitar algún documento como un pasaporte. También encontramos mentiras en las declaraciones patrimoniales, gastos excesivos en el menaje de casa y encontramos decenas de casos de hostigamiento sexual, maltrato laboral y acoso laboral. Otra de las cosas que también encontramos y creemos que es una revelación importante es que entre los investigados había 24 embajadores y cónsules cuyos casos tuvieron que pasar por el ojo presidencial antes de que el secretario de Relaciones Exteriores impusiera una sanción, porque la ley del servicio exterior justamente establece que cuando se investigue embajadores y cónsules, antes de sancionarlos, hay que remitir ese expediente al presidente de la República para que emita su opinión. Y al hacer un seguimiento de esos casos, encontramos que después de pasar por el ojo presidencial, solo 3 fueron sancionados, 2 de ellos con un simple regaño, uno más con un simple regaño que fue una amonestación y una sanción económica muy mínima, mientras que 14 quedaron sin sanción. El resto de casos no supimos qué pasó porque el acceso a la información fue muy deficiente y nunca quisieron transparentarnos la demás información. Alejandra, por favor, cuéntanos de los vacíos que han facilitado la falta de justicia. Otro punto importante de esta investigación es que el Servicio Exterior mexicano tiene un sistema propio de investigación y de sanción de estas faltas. Es decir, a diferencia de cualquier otro servidor público, las investigaciones y sanciones no quedan solamente en manos del órgano interno de control, sino que las investigaciones terminan en manos de miembros del propio Servicio Exterior mexicano en un área que es parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios y la Comisión de Personal. Es decir, hay un proceso de investigación, de análisis y sanción que queda en manos de los mismos miembros del SEM. Además, este proceso incluye la participación final del secretario de Relaciones Exteriores, quien termina por imponer la sanción, y en el caso de cónsules y embajadores, pues se requiere la opinión del presidente de la República. Me parece importante recalcar que los miembros del Servicio Exterior mexicano son la cara de México ante el mundo. Ellas y ellos negocian tratados internacionales y también están a cargo de la protección de los miles de connacionales que viven y viajan en el extranjero. Esta investigación que publicamos en el periódico El Universal nos tomó alrededor de 10 meses, principalmente porque la Secretaría de Relaciones Exteriores fue muy renuente a entregar la información sobre las faltas cometidas por personal del Servicio Exterior mexicano. También solicitamos información a Presidencia, a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, entre otras dependencias que procesan e investigan y sancionan faltas de servidores públicos. Sin embargo, fue un trabajo de ingresar decenas de recursos de revisión en los que el órgano garante terminó por darnos la razón, interpelando a la Secretaría a entregar la data. No en todos los casos ocurrió, incluso testaron información estadística y no nos permitió ahondar en los cargos de las personas sancionadas y en el detalle de las faltas cometidas. Sin embargo, creemos que es información de suma relevancia de interés público y que es importante que la sociedad fiscalice el actuar de los representantes de México ante el mundo. Gracias a ambas por acompañarnos en este brunch. Este es uno de los temas que no se pueden dejar enfriar, porque la impunidad, cuando se normaliza, se vuelve parte del menú diario. Y cerramos este brunch con una nota distinta, pero igual de importante. Una que habla de dignidad, de derechos y trabajo históricamente invisibilizado. Se trata del Tabulador Salarial 2026 para las personas trabajadoras del hogar, el cual no es un gesto simbólico ni una sugerencia amable. Es una herramienta elaborada por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE, junto con organizaciones de trabajadoras del hogar a partir de la experiencia directa, la organización colectiva y un enfoque de derechos humanos. Hablar de salarios justos en el trabajo del hogar es hablar de igualdad, de respeto y de reconocer el valor real de las labores que sostienen millones de hogares en el país y que durante décadas fueron servidas sin reconocimiento ni derechos. Para hablarnos de este avance y de lo que implica en las prácticas, está con nosotros Marcelina Bautista Bautista, directora y fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Adelante, te escuchamos. En nuestro país, más de 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerada. El 90% son mujeres. Sin embargo,
Su trabajo sigue siendo invisible y poco valorado, a pesar de que es esencial para la vida diaria del país. Por ejemplo, hoy, solo alrededor de 57.851 trabajadoras del hogar de este universo están inscritas en el Seguro Social. Eso significa que más del 95% siguen trabajando sin seguridad social en todo México. La mayoría no tiene acceso a atención médica, pensión, incapacidad ni protección frente a accidentes. Aunque la ley les reconoce todos estos derechos, muchas todavía no cuentan con contrato, vacaciones pagadas, aguinaldo, jornada definida ni salario justo, además que enfrentan discriminación, maltrato y falta de información. No porque no quieran ejercer sus derechos, sino porque el sistema aún no les garantiza esos derechos de manera plena. Por eso, desde CASE presentamos el tabulador salarial 2026 para el trabajo del hogar remunerado, con 10 categorías que reconoce el valor real del trabajo e incluye la seguridad social. Este tabulador establece 2 referencias para salarios justos, uno para la frontera norte y otro para el resto del país. Esto incluye prestaciones desde la afiliación al IMSS como contrato por escrito, vacaciones, aguinaldo, días de descanso obligatorio y prestaciones en especie por ley. Este tabulador es una herramienta de justicia laboral, es una guía para ayudar a empleadores a ser agentes responsables y la base fundamental para una relación laboral digna. Búsquenos en las redes sociales de CASE Nacional y para asesoría al 55 10 66 2703. Muchas gracias, Marcelina. Nos queda claro que este tabulador demuestra que reconocer derechos y dignificar el trabajo no es algo simbólico, es un paso real hacia la justicia laboral. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate a la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.